Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Así es, todas las noticias, todas las voces. Ya estamos con el doctor Andrés Obando, asesor de comunicación estratégica, con quien vamos a hablar acerca de estas expectativas que tenemos con respecto al nuevo periodo presidencial del presidente Daniel Noboa. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Suelen. Buenas tardes, Daniel. Un saludo también para todo su equipo y para todas las personas que muy amablemente nos están mirando y escuchando. Bueno. Arranquemos, doctor, con lo que significó no solo el discurso, creo que hay que analizar en conjunto todo lo que fue la ceremonia de posesión y digamos, las horas posteriores. ¿Qué sensación le deja toda esta construcción comunicacional enmarcada en una ceremonia que tuvo casi lo mismo o el mismo menú que nos han arrojado las posiciones presidenciales desde la de 1998, más o menos? Yo me atrevo a hacer un ensayo desde las 7 armonías hasta los 22 minutos del pasado sábado. No han cambiado mucho, pero comunicacionalmente cada una tiene su propia interpretación. Quisiera conocer cuál es la que le das a lo que pasó el sábado, Andrés, por favor. Claro que sí, Daniel. A ver, primero nosotros, para tener un contexto de nuestro análisis, la comunicación estratégica política la vemos desde los mensajes, los públicos y las acciones. Teniendo en cuenta eso, lo aterrizamos a un análisis de comunicación verbal y no verbal, que básicamente es el fondo y la forma. Ahora, una forma adecuada de hacer este análisis metodológicamente es comparar la posesión de Daniel Noboa del 2025 con la del 2023, porque tiene muchas particularidades. Hay personas que dicen, es muy poco tiempo para compararlas, pero es que en algunas cuestiones son totalmente distintas, giros de 180 grados. Por ejemplo, la primer resumen o la primera conclusión que podemos decir es que el presidente Daniel Noboa se está tradicionalizando. ¿Y qué quiere decir tradicionalizando? Está empezando a ser un político tradicional. Y lo vamos a explicar por qué. En cuestiones de forma, por ejemplo. En el 2023, el presidente Daniel Noboa dio un discurso de aproximadamente 9 minutos. En el 2025 fue de 21 minutos. Hay muchos analistas y muchas personas que dicen, igual es poco, pero es el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente innovó él mismo en una comunicación que no había hecho antes. A pesar de que muchas personas dicen que el discurso del presidente del 2023 es totalmente distinto del 2025, yo no estoy de acuerdo. No es tan distinto en cuestiones de forma, porque en cómo el presidente trató de dar sus inflexiones en el 2023, no lo logró, pero lo trató de hacer, es similar a como lo hizo en el 2025, pero aquí sí funcionó, porque estaba mucho menos nervioso que en el 2023. Otro elemento de forma que nos dice cómo se va tradicionalizando. El presidente en el 2023 usó un traje oscuro con una corbata gris. En el 2025 utilizó una corbata morada, obviamente para hacer alusión a su partido político. Esto ya es distinto. En el 2023, el presidente Daniel Noboa también llegó con algunos asambleístas. Ahora, como es una fuerza política, se tradicionaliza y lo hace a la vieja usanza, como que usted estaba mencionando en muchas ceremonias similares. Varios presidentes han ido con los colores de sus partidos. Eso es tradicional. Algo más que nosotros podemos, en la parte de forma, ahora ya en las diferencias, es, claro, hay un salto del presidente Daniel Noboa, que es, por ejemplo, la gestualidad. En el 2023 casi no utiliza para nada los brazos. Ahora sí. Y adicional, logra en algún punto ejecutar lo que conocemos en la técnica como el triángulo retórico de Aristóteles. Le voy a explicar esto para que no suene aburrido ni pesado, que es básicamente el logos, el patos y el ethos. El logos es la parte lógica del discurso, el patos es la parte emocional y el ethos es la credibilidad que tiene el orador. Un buen discurso persuasivo tiene todos estos elementos. El presidente, en su discurso del sábado, tuvo lógica cuestionable, porque es la parte de fondo del discurso.
Hay muchísimo, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero hay muchísimos cuestionamientos que se le puede hacer en la parte de fondo. En la parte de emociones, de empatía, lo logró. Y lo logró utilizando dos elementos específicos que son su familia, su padre y su madre. En los momentos en los que él mencionó a su madre, fue el único en el que todo el auditorio se levantó, porque fue emotivo. Y al final, cuando fue un 1000 por hora emocional de todo lo que quiso decir, que ni siquiera daba espacio para los aplausos. Otro tema importante. En el 2023, el presidente no daba espacios para nada en los aplausos porque estaba nervioso. Ahora, en algunos momentos, tampoco mejoró mucho, pero en algunos momentos daba esa apertura para que el público... Esas pausas. Exactamente, que es tradicional. Eso es política tradicional, que esperan que el auditorio aplauda en una lógica de posicionar el mensaje de que hay potencia en lo que dice el presidente, pero básicamente son solo sus seguidores. Eso con respecto a la forma, perdón que me haya extendido un poquito, pero es importante. Ahora en el fondo es totalmente distinto. En el 2023, el presidente se presentó como un presidente moderado. Ustedes recordarán dos frases que fueron muy importantes. No soy un antinada, soy un pro Ecuador, y el anti tiene un techo, y el pro es infinito. ¿Qué decía el presidente? Que no era anti nada. Ahora, en este discurso, el presidente tiene una línea muy definida, conservadora, de derecha, anticorreísta, a pesar de que no mencionó en ningún momento al anticorreísmo. Lo dijo indirectas en 2 o 3 ocasiones, refiriéndose a la Revolución Ciudadana como la vieja política. Pero en sí, el presidente del 2023 y el presidente del 2025 no se reconocerían si es que se logran ver en algún punto. O sea, entonces, ¿qué le diría el Noboa del 2025 al del 2023, planteas, Andrés? Esa pregunta es muy interesante y de hecho sí me la he hecho. Y es, ¿quién eres? ¿O qué pasó para que haya tenido ese cambio de muy llamativo de se transformó en lo que juró que no lo iba a hacer? Porque él dijo que no iba a ser un anti y terminó haciendo un gobierno, y está haciendo un gobierno extremadamente anticorreísta, como lo podemos nosotros denominar. O en otras cuestiones más específicas de fondo, en el 2025, a pesar de que yo he escuchado que hay algunos analistas que consideran que el presidente delimitó la cancha para lo que va a ser estos 4 años, yo no considero que fue así. Yo creo que habló de obras, pero no habló de planes. Dijo que iba a hacer obras en Guayaquil, en hospitales, etcétera. Pero en términos... el hospital Eugenio Espejo. Así es, Sueli. Pero en términos de planes no tenemos ningún lineamiento. Pero tampoco tenemos el cómo, no nos está diciendo voy a tener, por ejemplo, en el tema del quinto puente tendrá que hablar con Marcelo Aguinaga o con Aquiles Álvarez, que a la larga, él ha dicho, él se ha postulado a la Revolución Ciudadana como los enemigos, y a la larga, si vamos a hablar del quinto puente, tendrá que hablar con Marcelo Aguinaga o con Aquiles Álvarez, con quien sea que él tenga que sentarse a hablar para el tema del quinto puente, creo que es con la prefectura, pero de alguna manera no se está diciendo el cómo, no se está llamando, digamos, a qué es lo que vamos a hacer para cumplir todas estas promesas. Y tal como lo dijo el Dani, tuvimos solamente una cifra que fue la de las 200,000 soluciones habitacionales. Y además con error, ¿no? Porque el presidente dice 200,000 y la transcripción que manda la SECOM dice 100,000. Obviamente le vamos a creer al presidente, pero aquí alguien tendrá que decirnos, bueno, cuántas mismas van a hacer, con cuánto, con cómo, claro, y sobre todo con quién, porque el Arturo nos pregunta y dice, no les hace falta que alguien diga, bueno, este es del gabinete, Andrés. Precisamente, ahora, bueno, podemos ir hablando de varios temas, ahorita me parece muy interesante lo que usted plantea y lo que también plantea Suelen, porque van en un mismo punto, que es la comunicación. La comunicación en el gobierno, en términos estratégicos, comunicación gubernamental, no es buena. Y tenemos el ejemplo que ustedes acaban de mencionar, que es una diferencia abismal entre una cifra y la otra. Obviamente se le va a creer al presidente, como dice Daniel. Lo que también dice Suelen sobre cómo va a ejecutar una obra con autoridades a las que ha atacado directamente, es una incertidumbre. Y eso también se traduce en cómo han llevado la comunicación. Por ejemplo, el presidente, dentro de lo que estábamos hablando, habló de seguridad, pero nunca mencionó al Plan Fénix. Eso ya nos da una línea de lo que ha sido este año y medio.
En el empleo, hace pocos días, en tema de empleo, dijo que no iba a haber reformas laborales ni del IES. Otro tema en lo político, y esto es lo más importante. Dijo, no mencionó una sola palabra de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa ayer? La vicepresidenta electa, la vicepresidenta ya en funciones, María José Pinto, en una entrevista de NTN 24, un medio internacional, cuando le consultaron sobre la Asamblea Constituyente, ella dijo, claro, lo vamos a llevar a cabo, la necesitamos una constituyente. Entonces nosotros nos quedamos con una incertidumbre y una comunicación que se contradice y no sabemos muy bien cuál va a ser el rumbo. Lo que ustedes también acaban de mencionar, ya deberíamos haber sabido cuál es el nuevo gabinete, quiénes se quedaban o quiénes van a cambiar, pero seguimos, los mismos ministros están ahora con esa duda. Entonces estamos con un gran problema de comunicación y adicional a eso, si nosotros nos ponemos a ver otros elementos importantísimos, cambia la cosa. Por ejemplo, no solo el presidente fue un gran protagonista el sábado, también fue la vicepresidenta. ¿Y por qué? Por estrategia. El presidente de la República y el presidente de la Asamblea se enfocaron en definirla a ella como una patriota, una vicepresidenta de verdad, obviamente para hacer alusión a Verónica Abad y todo el problema que tuvo en este año y medio el presidente Daniel Noboa, que ustedes inclusive presentaron hace poco las imágenes de la diferenciación de cómo la misma institución trata diferente a sus mismas vicepresidentas. Y aquí hay algo importante, ya tiene funciones la vicepresidenta María José Pinto, y son relacionadas específicamente al tema social. Está la salud mental, la educación intercultural, el embarazo adolescente, la primera infancia y la desnutrición crónica infantil. Esto puede llegar a crear un conflicto con alguien que también es súper importante y que ha venido haciendo un trabajo social muy potente, que es la primera dama, Lavinia Balbonesi. Si bien ella con su proyecto ANA, que se lo presenta como de inversión del 100% del sector privado, y su enfoque es hacia mujeres y niños víctimas de violencia e independencia económica de mujeres, es igual en muchas cosas que coinciden. La figura de la vicepresidenta, si bien no existe como tal, tiene influencia y se mueve utilizando algunos elementos que le facilitan el ser la esposa del presidente Daniel Noboa. Entonces, mientras la primera dama está sentada ahí haciendo un trabajo dedicado al 100% en la parte social, solo le están dando alabanzas a la vicepresidenta. Esto puede crear dos escenarios. El primero, en el que tanto la vicepresidenta como la primera dama unan esfuerzos y se haga una gestión potente a nivel del gobierno central. Y la otra es que empiece una pugna de poder, como muy usualmente suele pasar en Carondelet. Entonces, y ahora vamos a ver en términos de articulación, quién articula a quién coopera con quién. Si es que la primera dama le coordina o le organiza a la vicepresidenta, o si es que la vicepresidenta le coordina o le organiza a la primera dama. Ahí también tenemos un elemento de por cómo puede ir avanzando al menos estas cuestiones del gobierno. Andrés, pero ahí habrá que también incluso aclarar que no existe el cargo de primera dama como tal y no tiene injerencia. Claro, obviamente es la esposa del presidente, entonces habrá quien pese la decisión, pero va a haber un momento de conflicto. Vicepresidenta versus esposa del presidente, ahí se le puede abrir un frente o le van a sacar de ese frente a Lavinia Balbonesi. Lo que yo proyecto de nuevo, el mensaje de tradicional. El presidente Daniel Noboa repitió eso en el 2023 y en el 2025, que es el mensaje familiar, de cómo llegó. De hecho, se repitieron exactamente las mismas disposiciones de cómo estaba su familia en el 2023 y en el 2025. Y pidió, o yo intuyo que hubo este lineamiento para que el presidente de la Asamblea y la vicepresidenta también tengan ese mensaje de familia tradicional. Paréntesis, es tan tradicional el mensaje que ni siquiera en el discurso el presidente mencionó a grupos vulnerables o minorías o a la comunidad LGBTIQ+. Es decir,
tenemos una visión muy conservadora hasta ahora de lo que puede ser el gobierno. Y dentro de esa visión conservadora es obviamente que el presidente siempre se va a hacer a su esposa, a la primera dama. Y ahí, sí, dígame. Andrés, yo también quisiera una lectura suya con respecto a, digamos, para mí es muy tradicional, y yo lo seguiré diciendo, es muy tradicional el que el presidente, después de haber sido posesionado, investido con su investidura de presidente en la Asamblea Nacional, acuda a Carondelet y en el atardecer salga al balcón de Carondelet al frente de la Plaza Grande, que es, digamos, la primera plaza o la plaza política, digamos, de todo Quito, salga a la Plaza Grande y presente a su gabinete. Esto no ocurrió, como lo dijimos al inicio, a pocos minutos de que ya estemos esperando que vaya a iniciar el evento, se suspende, no se da. Estábamos esperando los decretos, tampoco hay decretos más allá de 2 personas y secretarios de la presidencia, no se ha hablado más, no se ha hablado del ministro de Economía o ministra de Economía, por ejemplo, del Interior, de Gobierno. No se ha hablado nada de ellos y por supuesto nos dejen este sinsabor de saber si es que en efecto lo que está haciendo el presidente es alargando el periodo de los que están o si es que no tiene definido ya su gabinete. ¿Cómo podemos leer esto que también sucedió el 24 de mayo a las 6:30 de la tarde? Perfecto, Suelen. A ver, aquí hay que tener claro algo que siempre se repite. Todo comunica y los espacios se llenan. Si es que el presidente no dijo nada, el primer elemento técnico, el ministro de Gobierno salió en una entrevista hoy prácticamente anticipando que ya no va a estar. Eso quiere decir que ya tiene al menos cierta información. Otros ministros no saben qué van a hacer. Como le decía, todo comunica. Mientras la prensa, el país, los mismos ministros están pendientes de cuál va a ser la definición del gabinete de aquí en adelante, la primera dama publicó muchas fotos de una fiesta en Carondelet, que presuntamente puede ser este fin de semana. ¿Cuál es el mensaje que se da ahí? Que es más importante la parte social para la primera dama y para el presidente, porque se nota que están entre amigos, que la definición de su gabinete. Esto le quita, de nuevo, volvemos al tema de la incertidumbre. Estamos en una incertidumbre y en una comunicación contradictoria. Y en esto también, por la misma cuestión de la polarización, es que no vemos que le afecte al presidente en términos de aprobación o de imagen y reputación, porque el público que es muy radical a favor de él va a ver todo lo bueno, todo lo que haga lo va a ver bueno, y el público radical en contra de él todo lo va a ver malo. Entonces no va a variar ese porcentaje. Entonces la pregunta de aquí es, ¿cuánto más va a tener el presidente, digamos, este comodín de que no le afecte a su imagen y reputación y a su aprobación todos sus errores? Claro. Ahí son algunas de las incertidumbres que deja. Andrés, finalicemos esto quizás con una proyección. Estos son errores, digamos así, novato. ¿Se puede considerar un novato a quien ya está 1 año y medio en la presidencia? Y en ese mismo sentido, por ejemplo, ¿tiene la indulgencia de estos 100 días, esta tregua política que estilan varias democracias occidentales? Te pregunto, ¿tiene el presidente los 100 días o por venir del ejercicio es este rato sobre la marcha seguir tomando decisiones? Perfecto, Daniel. A ver, hablemos sobre lo último que usted acaba de decir. Bueno, lo de los 100 días es algo muy norteamericano y es una tradición que se hace para tener un punto de evaluación de los presidentes. El presidente, más allá de la opinión pública que va a tener eso en cuenta, no va a tener influencia en cuestiones de ciudadanía, porque vamos a seguir la continuación de su gobierno. Ahora, él no es novato, él es muy estratégico. Todo lo que hace lo analiza y lo trata de proyectar en escenarios para tomar decisiones. Él tiene esa formación académica también. Y no es una persona nueva en política. De hecho, en una entrevista, su madre, la ahora asambleísta Anabel Asín, comenta que ya en la campaña del 2006, él se hizo cargo de la campaña de su padre, cuando regresó de sus estudios. Entonces, él ya lleva casi 20 años en política. De hecho, sorprendió cuando llegó a la asamblea
porque para muchas personas nos era una persona, un nombre desconocido, pero él tiene mucho conocimiento de todo lo que está haciendo. Si no, no habría ganado 2 elecciones, y 2 elecciones con 2 candidatos distintos, porque el candidato del 2023 no tiene nada que ver con el candidato del 2025, son como agua y aceite. Ok, Andrés, le agradecemos muchísimo esta entrevista y por supuesto las luces que nos otorga en el ámbito también de comunicación y estrategia en torno a este derrotero que tendrá que asumir el presidente Daniel Noboa a partir ya de las funciones que asumió el sábado. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, Suelen, Daniel, que tengan una linda noche todos. Hasta luego. Muchas Gracias, Andrés Obando, asesor de comunicación política y estratégica.